Saludos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener un nuevo estudio aquí en el canal de Verdades Olvidadas de la Biblia. Les habla Daniel. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Y si estás por primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campana para que así te lleguen las notificaciones y puedas recibir noticias de un nuevo estudio, un nuevo mensaje que vamos a tener. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro para así ir al trono de la gracia y alcanzar socorro y así poder recibir la bendición de nuestro Dios y que Él sea nuestro Maestro. Nuestro Dios que está en los cielos, te damos gracias por lo bueno, maravilloso que tú eres, pero nuestras faltas, nuestros pecados, y gracias por la vida, la salud que nos das. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a abrir tu libro santo y a hacerlo con reverencia y respeto, que tú seas tú nuestro Maestro y el que nos enseñe y podamos obtener la bendición que tú tienes para nosotros acerca de este tema tan crucial y tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar en esta hora Cristo el único Salvador. El plan de salvación se centra en una persona sin igual, de características únicas. El Cristo de la historia y de las escrituras. El conocerlo es de trascendental importancia, es pero muy importante conocer al Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarte a ti y para salvarme a mí, que manifestamos fe en el Señor Jesucristo. Y si tú estás visitando este canal y si estás aquí en este canal, o sea, siguiendo el canal, es porque tú te consideras un pecador, porque tú reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesús en tu vida. Es lo mismo que hago yo. Y por esa razón estoy predicando el Evangelio, te estoy predicando a Jesús. Estoy predicando la salvación de Jesús al mundo, que Jesús es nuestro único Salvador. ¿Por qué habría de llamarse Jesús? ¿Nunca se han preguntado por qué va de llamarse Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no otro nombre? San Mateo capítulo 1 y versículo 21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por esta razón se le llamó Jesús, porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Hay salvación por medio de algún otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá salvación por medio de alguna otra persona, algún otro ser? Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay salvación en algún otro? No. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Solamente en Jesús. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no ha sido dado otro nombre. No se ha sido dado otra persona. No otro hombre o otra mujer. No. Solamente Jesús, solamente por medio del Señor Jesucristo puedes ser salvo tú y puedo ser salvo yo. Y se pueden salvar otros más. Solamente por medio de alguien que podemos, o sea, solamente por medio de quién podemos allegarnos a Dios. Solamente por medio de quién podemos llegar a Dios, ir a Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio
a sí mismo, murió por nosotros. Se dio a sí mismo en rescate por todos, no por algunos, sino dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente por medio de quién podemos allegarnos a Dios, solamente por Jesús, solamente por Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué fue hecho? ¿Qué fue hecho Cristo por causa de nosotros? ¿Qué fue hecho Cristo por causa de nosotros? ¿Y con qué propósito? Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Corintios 5, 21. En otras palabras, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial a Jesús, o sea, dice aquí que lo hizo pecado. Aunque Él no pecó, nunca hubo pecado en su boca, ni en su vida, ni en sus pensamientos. En nada hubo pecado. El Señor Jesús nunca pecó. Dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Él tomó nuestro lugar. En esa cruz debemos haber muerto nosotros. Debes haber muerto yo, debes haber muerto tú, nuestros padres. Debes haber muerto todos los seres humanos. Pero Jesús tomó nuestro lugar y por eso Dios lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos por esa causa de que Él murió. Y murió como si Él fuera un pecador, aunque Él no era pecador, porque Él nunca pecó. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para tener derecho a la justicia de Dios, para tener derecho a estar en la presencia de Dios. Y también tener derecho a la vida eterna. Tener derecho a tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dependemos de Cristo para salvación? ¿Cuánto dependemos nosotros del Señor Jesucristo para ser salvos? San Juan capítulo 15 y versículo 5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. Aunque nos vaya bien en la vida, aunque seamos unas personas exitosas, aunque tengamos buen trabajo, una buena familia, buen salario, o tengamos al fin del año bastante dinero, tengamos casas, negocios. Pero dice que sin Jesús nada podemos hacer, no somos nada. Dice, separados de mí, dice el Señor Jesús, separados de Jesús. Dice, nada podéis hacer, no sos nada, no eres nada. Con Jesús somos mucho, porque somos grandes delante de Dios por medio de aquel que nos salvó, por medio de aquel que murió por nosotros, por medio de Jesús. El Cristo divino humano. ¿Qué tres elementos esenciales de un Salvador se hallan en Cristo? Por ejemplo, la deidad. Él es parte de la deidad. Es parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí estamos viendo al Dios Hijo. Dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1:8. La humanidad. Jesús 100% humano. Él nació aquí en la tierra. Nació de una mujer, de la Virgen María, por medio del Espíritu Santo. La humanidad de Cristo. Gálatas capítulo 4 y verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió la profecía que era necesario que Jesús viniera a nacer aquí a esta tierra, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, nació como nació cada uno de nosotros. Pero la única diferencia fue que Él nació por medio del Espíritu Santo. Nosotros nacimos por medio de un hombre y de una mujer. De una mujer y un hombre. Él nació de una mujer, pero engendrado, dice, que por medio del Espíritu Santo. Esto fue posible por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Impecabilidad. Jesús nunca pecó.
Dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. ¿Qué dice? Que nunca pecó. No hizo pecado, no cometió pecado. Ni se halló engaño en su boca. Eso también lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Allá habla de esto. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aunque mucha gente está hecho películas acerca de que dicen que Jesús pecó, que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena. Muchos dicen eso, pero eso es un gran pecado, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús nunca pecó, nuestro Salvador nunca pecó, el Dios Hijo nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. El Dios Todopoderoso, el mismo que dio los 10 mandamientos, el que creó al ser humano, el que creó la tierra, los mares, los montes, el creador de los cielos y de la tierra, nunca pecó. ¿Cómo mostró? Es otra pregunta. ¿Cómo mostró Cristo por las Escrituras que el prometido Salvador del mundo debía ser humano y divino? Porque nosotros tenemos un Salvador, que es el mismo Dios Hijo, que es 100% humano y 100% Dios. Esto lo comprueba y lo aclara la Santa Escritura. Leamos en San Mateo capítulo 22, para leer del versículo 41 al 45. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Eso les preguntó. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser su hijo? Aquí vemos al Señor Jesús, que es nuestro Señor y también era el Señor de David. Aquí vemos a Dios, nos ha hecho carne, descendiente de David, que es nuestro gran Señor y también nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Salvador. Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Lo único que sabemos que es descendiente de David, hijo de esta mujer, de la Virgen María. Y como sabemos también, por medio, que vino aquí a la asistencia por medio del Espíritu Santo. Dios lo permitió que así fuera. Alguien ha expresado con propiedad esta importante verdad concerniente a la unión del Cristo humano y el Cristo divino. En los siguientes términos, la divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiera proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. El hombre necesita un poder exterior y superior a él para restaurarlo a la semejanza de Dios, de nuestro Padre Celestial. Debe haber un poder que obre desde el interior, una nueva vida procedente de lo alto, antes que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo, ese poder que nos puede dar interior y exterior, porque nosotros hemos sido llamados para vivir una vida santa que le agrade a Dios y que podamos atraer a otros al conocimiento y la verdad del Señor Jesucristo. También tengo otra cita aquí, Romanos capítulo 1, versículo 13 y 4. Acerca de su Hijo, dice el versículo 3 de Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Dónde era el Señor Jesucristo? Del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos al Dios 100% humano, del linaje de David, y 100% Dios, que lo declaró el Espíritu Santo como el Hijo de Dios. A ese hombre humano, el Espíritu Santo lo declaró como el Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos. Por eso dice, por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús venció la muerte. Por eso Cristo es el único Salvador. Es el único que ha vencido la muerte de esta forma. El Señor Jesús es una persona pero muy importante en las Escrituras. Y debe ser muy, muy importante también en nuestras vidas. ¿Cuán completa es la salvación obtenida en Cristo? Vemos Hebreos capítulo 7 y versículo 25, que dice las siguientes palabras, unas palabras muy preciosas, así como todas las que hemos leído hasta este momento, de Cristo el Salvador. Por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuán completa es la salvación obtenida en Cristo? Es completa 100%. Porque Él puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios. El Señor Jesús nos puede salvar a todos los que nos acercamos a Dios. O sea, por medio de Jesús. No hay ningún otro intermediario para acudir, para ir a Jesús, o para ir a Dios nuestro Padre Celestial. Solamente por medio de Jesús. Por eso una parte que leímos aquí, que nosotros no somos nada separados de Jesús. No somos completamente nada. Y también dice que el Señor Jesús siempre está viviendo para interceder por nosotros. Por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús ahorita está en el santuario celestial, allí en el lugar santísimo. Está abogando por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que el Señor Jesús fue crucificado en el año 31. Y en el año 31, o sea, Él resucitó, ascendió al cielo. Se fue directamente al lugar santo para allí estar abogando, o sea, por el pecador. Pero en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, para abogar para siempre por cada uno de nosotros. Pero cuando termine su obra expiatoria, cuando termine el juicio investigador, o sea, el día del juicio, entonces va a venir el Señor Jesús en las nubes de los cielos por ti y por mí. Por eso en esta hora te hago este llamado, que entregues tu vida al Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Que reconozcas en tu corazón, en tu vida, que Cristo es el único Salvador. Aquí no salva nadie más. Ni la Virgen María, ni San Martín de Porres, ni el Santo Niño de Atocha, ni el Buda, ni ningún pastor, ni ningún dirigente más santo que tú conozcas, o la persona más consagrada. El único que puede salvar es Jesús. Nosotros solamente somos intermediarios, solamente predicamos el mensaje de Dios. Los seres humanos, los predicadores, pastores, ministros, papas, sacerdotes, solamente se encarga de predicar el Evangelio. Ningún líder religioso debe de ser tu blanco para ir al cielo. Solamente por medio de Jesús. Hasta dice un himno, solamente de Jesús la sangre. Así que el Señor Jesús espera por cada uno de nosotros para que entreguemos nuestra vida a Él antes de que sea demasiado tarde. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por haberte quedado hasta el final del video, hasta el final de este mensaje, y que hayas podido entender cuál es el propósito de este canal, cuál es el propósito de estos estudios bíblicos, cuál es el propósito de estos mensajes. Es de que te salves y salves también a tu familia, y que puedas salvar a tus amigos. O sea,
tú lo único que puedes hacer es llevarlos a Jesús, porque Jesús es el que salva. Así que yo te recomiendo que te inscribas si no te has inscrito a este canal, para que pronto te puedas encontrar con Jesús y conozcas estas verdades que han sido olvidadas de la Biblia. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión para así tener otro estudio. Así que invita a otros y no te olvides de compartir este mensaje. Que Dios bendiga. Adiós.